Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Miren la propuesta para hoy. Corazones. Dulce, dulce es para nuestra colección. Ya saben que hemos hecho varios corazones, hicimos móvil, hicimos unos corazones divinos con el punto jazmín. Bueno, ya saben, yo siempre los invito a que entren a nuestro canal y de ahí busquen todas estas ideas hermosas. En esta ocasión, miren, están sueltitos, ¿eh? Pero luego los hacemos un nudito, son sujeta cortinas, al menos esa fue la idea, para hacer sujeta cortinas, le hacemos un nudito y luego están todos juntitos, ahí un nudito pequeño, como para que no se suelten, y esto lo vamos atando a alguna cortinita para el lugar donde más les guste. Ustedes van a elegir material, color, como digo siempre, eso es lo que compartimos siempre. Estos están todos bordados con piedritas, con lentejuelas, así que son una belleza, belleza, belleza estos corazones que ya obviamente muchos lo saben hacer. Bueno, hoy elegimos hacer un tamaño medianito, no tan pequeño, pero la verdad que vale la pena. Y no solamente para sujeta cortina, ya en el tuto les comento que van para un montón de ideas y muchos proyectos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas, estos dulces corazones? Acá están estos gordos divinos. Acá están todos sueltitos, ¿ven? Miren qué belleza. Un corazón más para nuestro taller, porque ya hicimos varios. Hicimos los corazoncitos de jazmín, hicimos un corazón de móvil y algunos más. Así que uno más para nuestra colección. Miren qué belleza. Y termina con un corazoncito bebé ahí. Están todos sueltos, pero luego los vamos a sujetar con un nudito. Tienen distinta medida su cadena para que puedan lucirse todos, con un nudito, todos juntitos, y a su vez esto es para envolver las cortinitas. Yo eh, puse que son sujeta cortinas, pero ustedes obviamente que lo van a usar para un montón de proyectos divinos. Pueden hacer móvil, pueden hacer llaveros, pueden hacer para las cortinas como hemos dicho. Miren qué bonitos que son con ese toque de las lentejuelas y las mostacillas. Divinos, divinos, divinos. Miren lo que es esto. Incluso si no quieren hacer tantos, uno solito, pero la verdad que si hacen varios quedan muy bellos. Bueno, como siempre yo tejí con mi cashmere finito, pero ustedes lo pueden hacer con hilo de algodón, cashmere de verano, algún hilo con seda, macramé, lo que quieran, el material que quieran. Siempre repito lo mismo y no me voy a cansar. Quizás las canse, las canse con esta frase, pero yo no me voy a cansar de decírselo. Miren que tengo acá tengo mi plaquita de Tergopol. Agujita con hilo de coser para poder enhebrar estas mostacillas pequeñas y las lentejuelas. ¿Ven? Ahí. Acá tengo unos marcadores, pero si ustedes tejen en forma de espiral el corazón, por las dudas es un recordatorio. Pero yo lo voy a hacer y voy a ir levantando las hileras, pero lo pueden tejer en forma de espiral. Esto por un lado. Vamos a dejar por ahí. ¿Y qué más van a necesitar? Vellón. Porque hay que rellenarlos para que queden así preciosos. Lo hemos bordado de los dos lados, porque esto va a girar. Miren lo que son súper delicados, divinos ellos. Bueno, ¿y con qué agujita? Con una número 3. ¿Por qué una 3? Y voy a tejer con hebra doble. Recuerden que yo siempre tejo con hebra doble. Acá tengo un lila precioso. Bueno, lo vamos a tejer en color lila, porque quiero que quede bien ajustado el punto. O sea que si tejen apretadito, bienvenido para este trabajo, porque estamos buscando que quede bien contundente esta trama, ¿sí? Bueno, y nada más. Un poquito de vellón como para el relleno y muchas ganas de tejer, que yo sé que las tienen y que lo van a disfrutar. Estoy recontra segura, así que miren, todos estos son los colores que yo empleé para los corazones, pero ustedes pueden elegir un solo color. Pueden acompañar el color de, no sé si lo van a hacer para el cuarto de una niña, acompañan con los colores que tienen o con los colores que elijan. La verdad que da para mucho este corazón. Eh, También es un clásico, por lo general se hacen más chiquititos, pero bueno, este es el tamaño que a mí me gustó.
y así vamos a empezar. Vamos a comenzar con un anillo, un anillito mágico, y vamos a tejer dentro de este anillo 8 puntos bajos. Y cerramos el anillito, ¿ven? Ahí. Si son principiantes, como digo, siempre marquen el primer puntito, por lo menos hasta que le agarren la mano, que lo puedan divisar tranquilamente. Pero cuando son principiantes por ahí es como que se pierde. Incluso aunque levantemos la hilera y no lo tejan en espiral, lo pueden ir marcando también hasta que le agarren la mano bien al tejido y luego lo van a poder ver bien, pero hay veces cuesta un poquito cuando recién empiezan, cuando recién se están iniciando en el crochet. Bueno, me quedo a tejer los 8 y cierro la hilera. Acá, terminé los 8, voy a tirar de esta hebrita para cerrar esta hilera, este anillito, perdón, ahí bien ajustado. Y cerramos con un punto deslizado. Y acá es donde yo les menciono que yo cerré con un punto deslizado, pero si ustedes quieren tejer en forma de espiral, continúan tejiendo. Y no se olviden de ir marcando cuando recién empiezan. Pero acá, miren lo que hago yo, cadenita y comienzo una hilera nueva. Acá en este punto y en cada uno que nos vamos a encontrar, que son 8, vamos a tejer un aumento. Ahí tejí 2 puntitos juntos. En el que viene vuelvo a tejer 2 puntitos juntos y así hasta dar toda la vuelta y nos vamos a encontrar con 16 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Una vez que tengo los 16 puntitos, acá está el primero y voy a volver a cerrar la hilera con un punto deslizado. ¿Ven? Ahí. Ahora voy a tejer 2 hileras más, o sea que tejería la tercera y la cuarta hilera con 16 puntos. Ya no voy a hacer aumentos. Entonces miren, acá inicio. Es súper fácil hacer este trabajo y aparte hermoso. ¿Ven? Voy tejiendo punto por punto, 16 puntitos, cierro la hilera y una más con 16 puntitos. Así que me quedo tejiendo las 2 que me faltan, esta y la próxima. Una vez que tejimos esta cuarta hilera, vamos a dejar en suspenso, o mejor dicho, yo voy a dejar en suspenso porque yo ya adelanté el otro paso, pero ustedes van acá, cortan, hacen un nudito, cortan y tejen otro igual. Como yo ya lo tejí, acá lo dejo en suspenso. Me estaba olvidando que ustedes tienen que hacer el otro paso. Bueno, tenemos que tener 2 casquitos iguales, acá lo tenemos, que está en la parte superior del corazoncito. Y una vez que ya tenemos el otro, miren, ahí están las hebritas del lado de adentro, los vamos a unir. Miren, vamos a buscar, yo voy a buscar donde tengo el nudito, ahí. Giro, ahí. De aquí adentro voy a pasar esta hebra para este lado, ahí. ¿Ven? Y voy a hacer ahí una cadenita de ajuste y giro. Entonces ya están unidos ahí. Y voy a tejer los 16 puntos que corresponden a este casco y continúo tejiendo otros 16 puntitos y cerramos la hilera. Ahora es la primera hilera, pero vamos a tejer todo junto. O sea que tenemos que tejer 32 en total. Pero para que ustedes tengan en cuenta que aquí son 16 y luego otros 16. Que no quede escondido ninguno. ¿Ven? Ahí está. Y acá voy a empezar. Este es el primero y comienzo a contar. No vamos a hacer aumento, absolutamente es solamente tejer punto por punto. Acá tengo 4 y voy a dar toda la vueltita. Cuando llegue acá me tengo que encontrar con los 16 puntos y salto directamente, pero eso ya se los muestro. Yo me voy a quedar tejiendo esta parte de aquí. Tengo 4 y sigo. Tejí los 16 de este lado y ahora voy a saltar al otro casquito, aquí directamente, y comienzo con el primero. Ahí va. Primero,
segundo y así voy contando los 16 hasta dar toda la vuelta y encontrarnos con este puntito que era el inicio. Di toda la vuelta y acá me voy a encontrar con el primero. Este era el primero, que yo les mencionaba, si querían ustedes le ponen un marcadorcito, una hebra de hilo de otro color, un ganchito, lo que tengan. Hasta que se pongan cancheros. Obviamente estoy mencionando esto como siempre, y lo voy a decir siempre para los principiantes. Y los que están cancheros y, no, y se molestan porque explico, bueno, les dejo bien en claro. Siempre para los principiantes explico estos pequeños detalles. Bueno, ahora voy a encontrarme con este que es el primero. Paso la aguja, punto deslizado, porque estoy uniendo en una sola pieza. Ahora sí, voy a hacer cadenita y desde aquí comienzo a contar otra vez esos 32 puntos. Esta sería la hilera número 6. Así todo alrededor hasta cerrar la hilera. Y vamos a hacer la número 7, la hilera número 7 también con 32 puntos. Así que yo me voy a quedar tejiendo esta y la próxima, porque acá no tenemos que hacer disminuciones todavía. Simplemente tejer estas dos hileritas con 32 puntos. Me quedo tejiendo. Acá estoy en la hilera número 7 y ahora sí comienzan las disminuciones. Entonces vamos a hacer así, miren. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a iniciar aquí con el primero. Ahí. De a poquito vamos a ir disminuyendo. Tengo 4, 5 y 6. Y viene la disminución. La disminución pueden tomar acá hebra y hebra y hacen la disminución, o pueden tomar de la otra forma, que es tomando solo la hebra de adelante, la próxima, y ahí pasan la aguja y hacen la disminución. Como más les guste, como se sienten cómodos, como estén acostumbrados. Ya lo hemos visto varias veces, pero bueno, así. Cada 6 puntitos hacen una disminución todo alrededor. Ahora, en esta hilera vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a ir tejiendo siempre un punto menos y la disminución. O sea, cada vez más cerca se hace la disminución. Entonces, acá en esta van a ir 5. En la primera hicimos 6 puntos y luego la disminución. Acá vamos a tejer 5 puntitos, los estoy contando mientras les hablo, y luego hacen la disminución. En la próxima van a hacer 4 puntos y luego la disminución. Y en la que viene 3 puntos y luego la disminución. Y así, pero no lo vamos a cerrar del todo porque recuerden que tenemos que poner relleno. Pero yo me voy a quedar tejiendo esta que son de 5 y una disminución, en la de 4 y una disminución, y en la de 3 y una disminución. O sea que me quedo tejiendo 3 hileras y me detengo para mostrarles cómo va quedando esto. Bueno amigos, miren, parece un pantaloncito. Acá llegué al punto que hice 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor. Si quieren ustedes pueden hacer 2 puntos bajos y una disminución, va a quedar mucho más cerradito, pero yo me detuve aquí para empezar a rellenarlo. Por lo menos un poco, o por lo menos acá donde tiene estos dos casquitos. Y luego seguimos tejiendo, seguimos haciendo las disminuciones, pero como va a quedar un hueco bien chiquitito, entonces ahora es un buen momento de rellenar, por lo menos casi en su totalidad, porque todavía nos falta hacer disminuciones. Recuerden que esto termina en punta, termina con un piquito, ahí. Y el resto, ya después lo voy a dejar por ahí, al vellón. El resto lo vamos a poner con más dificultad porque nos va a quedar un arito bien chiquitito, pero vamos a terminar de rellenarlo cuando perdí mi aguja. Acá está. Vayamos cerrándolo, pero por lo menos esta parte tiene que quedar bien contundente. Ustedes manden relleno ahí, no tengan miedo.
¿Ven? Ahí, divino. ¿Ven por qué les decía la aguja bien ajustadita? Que no nos queden los puntitos flojos, porque necesitamos que este tejido sea bien apretado. Bueno, acá, como pueden, se hacen nuditos en los dedos, no importa, el tema es ir cerrando. Entonces, ahora nos tocaría hacer los 2 puntos y la disminución ahí, y ya vamos cerrando mucho más, porque la disminución la estamos haciendo muy seguidita. Ahí yo introduzco el dedo dentro del corazoncito para poder girar y manejarme con estos bichitos chiquititos. Tienen su tiempo también. Ahí, y lo vamos cerrando de a poquito. Ahí ya casi que estoy dando la vuelta. Bien. Acá tengo mi última disminución. Cierro la hilera. ¿Ven cómo les queda este orificio más pequeñito? Bueno, ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Así que me voy a quedar haciendo esta hilera. Ahí. Y ya les muestro cómo nos va quedando. Miren aquí cómo quedó. Ahora es el momento de terminar de rellenar. Porque después va a ser muy complicado. Miren, acá yo tengo un palillito de estos. Ahí. Se me revela porque este palillito tiene, bueno, lo vamos a usar del otro lado. Tiene punta porque es para los chales. Nada que ver, pero para esto me sirve perfecto. O una pincita si tienen, bueno. Un lapicito, la parte de atrás de un pincel. Acá le van a mandar relleno. No tengan miedo. Ustedes engorden a este, que tiene que quedar bien firme. Porque ahora vamos a hacer una última disminución, todos los puntos en disminución. Entonces, no, ya después no vamos a poder poner relleno. Esto sería lo último. Le vamos a poner bastante porque después al acomodarlo, en este último huequito que nos va a quedar, va a andar bien. Bueno, ahora sí. Esta sería mi última disminución, que son todos los puntos. Lo hacemos toda la vuelta, disminución, ¿sí? Entonces, esperen que hago mi cadenita. Y esto es fácil porque son todos los puntitos. Los vamos cerrando ahí, ¿ven? Y dejamos una hebra. Recuerden dejar una hebra larguita para que podamos, si hay que terminar de darle una puntadita, por si queda apenas algún arito, bueno, y también para esconder, porque esta hebra la tenemos que enhebrar. Yo sé que por ahí esto tiene que hacer un poquito de fuerza, ahí está, di toda la vuelta. Y acá me encuentro con el primero. Y como les mencionaba, van a dejar una hebrita para poder enhebrar y esconder. Aquí estoy, voy a tirar. Miren qué gordo divino. Entonces ahora lo masajeamos un poco al gordo pobre y lo acomodamos. Miren qué cosa más bonita. Esto lo van a enhebrar. Acá le van a dar apenas una puntadita y me van a llevar a pasear por dentro la hebra para esconderla. ¿Y qué nos quedaría hacer? Bueno, decorarla. Así que me quedo a esconder esto y a preparar las lentejuelas con las mostacillas para decorarla. Miren amigos, acá yo adelanté porque esto es, les voy a mostrar dos nada más como hice, pero todo por dentro vamos pasando nuestra agujita. Esto es muy simple, pero como iba a tardar para hacerlo, enhebro la lentejuela, una de las piedritas estas, y voy llevando, voy salpicando como más me guste, ahí, ¿ven? Estas lentejuelas y la verdad que quedan muy bonitas. Ahí son tan pequeñitas, encima tapo todo con mis manos, ¿ven? Las vamos salpicando, como a ustedes les guste.
No quieren poner piedritas, pueden poner solo lentejuelas, no quieren lentejuelas, solo piedritas, no quieren piedritas ni lentejuelas, gotitas de gibré, gotitas de cola con brillo, florcitas, botones, bordado, lo que a ustedes más les guste, como digo siempre. Este creo que ya está, no le voy a poner más nada, así que ahora voy a hacer un par de nuditos para que esto no se suelte porque están todas sujetas las lentejuelas. Por otro lado también, si no les gusta coser, usar la agujita, que yo sé que hay muchos que no les gusta, las pueden pegar. También puede ser eso. Entonces voy a dejar eso por ahí. Miren qué cosa más bonita así solito, pero ¿qué nos falta? Nos falta hacerle las cadenas y el corazoncito que también le bordé de los dos lados una lentejuela con una piedrita. Entonces, voy a hacerle la cadenita. Miren qué hice yo. Yo tejí 3 corazones para cada, si tenemos doble cortina. No son todos del mismo color, son uno de cada color. Ustedes ya se los mencioné antes. Si quieren lo pueden hacer todo del mismo color. Pero, ¿qué hice también? Hice 2 que son como escalonada la cortina. ¿Ven? Por ejemplo, si yo ato estas 3, por ejemplo, esta tiene entre 85 y 90 cadenas. Esta tiene 5 cadenas o 10 cadenas menos. Y esta también tiene 5 o 10 cadenas menos que esta. ¿Para qué? Para que cuando nosotros sujetemos, atemos, nos queden escalonados los corazoncitos, si no nos van a quedar todos amontonados. Entonces tengan esa precaución de ir, porque pueden agregar más, yo hice 3 nada más para cada lado. Lo van escalonando a las cadenas, no las hagan todas iguales. Esta, la máxima, tiene 90, 85, 90 cadenas aproximadamente, que es la más larga, ¿ven? Entonces a esta voy a hacer lo mismo. Y luego, por último, vamos a hacer este corazoncito que ya lo hicimos en el canal. Hicimos varios corazoncitos. Hicimos la guirnalda también. Hay una guarda de corazones que también la hicimos. Bueno, y le hacen un corazoncito para que haga juego. Y esto luego va a colgar. Cuando sujetamos las cortinitas o lo que quieran, estos cuelgan así. ¿Ven? Cuando hacemos el nudito. Y la verdad que es todo un detalle, que no termina la cadena sola sin nada. No. Eso no puede pasar. Miren qué bonito que queda. Bueno, me quedo a hacer 90 cadenitas que directamente, miren, voy a dejar una hebra. De aquí dejo una hebra bastante larguita. Y desde aquí voy a pinchar mi aguja. Y a ver si me hace caso. Ahí. Y ya acá se hizo un huequito porque es justo la unión. Pero no me voy a hacer problema porque lo pueden dejar más largo a esto. Y le dan unas puntaditas. No pasa nada, pero por lo general muchas veces quedan estos corazoncitos cuando hicimos cuantos ya. Bueno, voy a dejar una hebra un poquito más larga porque este huequito que me quedó acá, le doy un par de puntadas con una agujita lanera y listo. Solución. Ahí. Me voy a quedar tejiendo mis 90 cadenitas. Una vez que terminamos, acá hacemos varios nuditos. Y acá vamos a coser el corazoncito. Entonces yo lo corté, pero en el corazoncito, en este pequeño, vamos a dejar una hebra para poder coser o lo pueden pegar. Pero bueno, recuerden que las cadenas van de mayor a menor o de menor a mayor, como más les guste, pero no las tejan todas iguales para que se puedan lucir cada uno de los corazones. Para hacer este mini corazón que ya lo hicimos 500.000, lo voy a hacer una vez más. Acá voy a dejar una hebrita porque les mencioné que vamos a coser. O dejo una hebra ahora o dejo una hebra cuando lo termino para poder coser. Entonces, anillo mágico. Levanto 3 cadenitas y tejo 4 varetas. ¿Bien? Igual se tejen de muchas formas estos corazoncitos. Acá tengo 3 más las cadenitas. 4. Ahí. Ahora voy a tejer 2 medias varetas. Una cadena al aire.
una vareta, una cadena al aire y ahí regreso con 2 medias varetas, como hicimos en la otra mitad, 4 varetas. Una vez que tenemos las 4 varetas, ahora vamos a bajar, como acá subimos con 3 cadenas, acá vamos a bajar. 1, 2, 3. Al anillo y tejo un puntito deslizado. Y en esta es donde yo voy a dejar una hebrita un poquito larga, como para darle 2 o 3 puntaditas al cordón que hicimos. Entonces ahora esta hebrita que tenemos el anillito lo vamos a ajustar bien apretadito ahí y le vamos dando la formita, ¿ven? Bueno, esta la podemos anudar acá tranquilamente, le hacemos 2 nuditos para sujetarlo y luego vamos a esconder dentro del corazoncito esta hebra corta, ¿sí? La van a esconder por aquí adentro, la enhebran y la esconden bien ahí. Y a esto lo vamos a coser a la tirilla esta, a este cordón, ¿ven? O lo pueden pegar. Y recuerden de que aquí, en este corazoncito, también yo le pegué... Me quiero apurar, lo quiero hacer todo junto y todo junto, Sandra. Ahí está. Les cosí, no les pegué, pero ustedes lo pueden pegar si quieren, ¿eh? Las lentejuelas y las perlitas de los dos lados, porque esto va a girar. Entonces, al girar, de los dos lados se tiene que ver la lentejuela. Ahí se me está enredando todo, bueno, no corté nada. De este lado y de este otro lado. Y luego la vamos a coser aquí, ¿sí? Bueno, ahora me voy a quedar a terminar, pero bueno, estos son pequeños detalles que lo vamos a hacer en un santiamén. Esto en un rato, no saben la cantidad de corazoncitos, se organizan, tejen los corazoncitos todos juntos, luego los bordan todos juntos, los pegan, los decoran, lo que a ustedes más les guste. Y también recuerden que los pueden hacer de todo un solo tono, como ustedes quieran, como a ustedes les guste, como ustedes quieran disfrutar estas bellezas. Espero que les haya gustado, a mí me encantan. Yo cuando eran chiquitas las trillis se los hice así como sujeta cortina, pero eran más chiquititos los corazones. En esta ocasión los hice un poquito más grandes y la verdad que quedan divinos, divinos, divinos. Bueno, les dejo un beso enorme, los quiero muchísimo, muchas gracias por seguirnos y a todos los que recién entran a nuestro canal, suscríbanse, pueden compartir los videos y así disfrutamos un poco más de este tejido maravilloso, de estas agujas mágicas que nos regalan estas bellezas. Les dejo un besito y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.